Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y gracias a todos por unirse. Vamos a comenzar con nuestro último panel del mes y le voy a pedir precisamente a Yoko que nos ayude a presentar el panel y en un momento más yo le estaré presentando a nuestras panelistas. Gracias, Enrique. Uy, qué emoción. Déjame les cuento que hoy no es una sesión cualquiera, porque hoy marcamos el cierre de una travesía que ha sido mucho más que una serie de encuentros. Ha sido un viaje de conexión, de inspiración, de transformación profunda. Durante las últimas semanas fuimos parte de una experiencia única. 4 paneles internacionales donde vinieron mujeres de diferentes países, con unas voces diversas, sabias, poderosas, distintas, de diferentes partes del mundo, voces que nos demostraron que más allá de los usos horarios, porque pues estaban en diferentes países, entonces traían horas 12 de la noche, 8 de la noche, 6 de la tarde, 5 de la tarde, nos pudimos integrar. Incluso les agradezco mucho a las panelistas que están aquí, porque ya lo habrán visto, lo sabrán cuando se los cuente Enrique. Para algunas de ellas es su medianoche y están aquí conectadas, así es que gracias por ese gran esfuerzo. Y a pesar de los idiomas, porque si bien vamos a hablar en español, algunas de las panelistas que incluso van a ver el día de hoy, su lengua natural materna no es el español, sin en cambio, están haciendo un esfuerzo para que sea todo en español. Entonces, gracias por ese doble esfuerzo, porque hablar y entender y expresar aparte en una lengua que no es tu lengua nativa representa un esfuerzo adicional. Bueno, aparte de los idiomas, las geografías, y ha existido una fuerza común que nos une, el deseo genuino de construir un mundo más humano, más justo y más consciente. Este último panel no es una despedida, sino es un punto de expansión, una invitación a llevar todo lo compartido hacia nuestras comunidades, trabajos, nuestras familias y nuestros sueños, porque cuando las mujeres se reúnen a compartir desde la autenticidad, no solo inspiran, también crean realidades y transforman futuros. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que han hecho esto posible, especialmente Rose, querida del alma, con quien juntas co-creamos esta iniciativa, con quien juntas soñamos esto y hoy estamos cerrando este ciclo tan hermoso. Quiero agradecerte con el alma y con una convicción inquebrantable de que creo que las dos pensamos, sobre todo ella, que liderar y vivir es posible con amor e integración. Gracias, Ros, por soñar y accionar juntas. Y también quiero agradecer a Enrique, que va a ser nuestro facilitador el día de hoy, quien nos va a acompañar como ese guía, facilitador, moderador, y que nos va a guiar con su empatía, su sensibilidad, su presencia justo va a ser ese hilo conductor lleno de calidez y sabiduría en este espacio. Va a hacer que ustedes sientan como que están en un café y van a escuchar unas mujeres poderosas y se van a quedar increíblemente enamoradas de sus historias. Y gracias aquí también a nuestros panelistas que desde diferentes rincones del mundo nos dieron el espacio de hoy para convivir. Uruguay, Bolivia, Colombia, Alemania, Portugal, África, Ghana, están aquí presentes mujeres increíbles que nos compartirán su trayectoria y humanidad. Así que prepárense para una sesión emocionante de aprendizaje, para conectar, sentir y recordar que juntos y juntas somos poderosas. Bienvenidos al último capítulo de esta hermosa aventura. Ellas inspiran, crean y transforman. Adelante, Enrique. ¿Estás en mute, Enrique? Sí, me acabo de Gracias. avisar Zoom también. Muchísimas gracias de nuevo por tus palabras, Yoko, y voy a tomar unos minutos para presentarles a nuestras panelistas. Entonces, ya veían ustedes por ahí el póster que teníamos compartido justo del evento y vamos a verlas en realidad ya cómo son ellas. Sin ningún orden en particular, empezamos con María. Ella es una uruguaya que está radicada en México, esposa de Raúl, mamá de Mateo. Tiene 25 años de experiencia global en recursos humanos y transformación digital. Es experta en construir equipos de alto rendimiento y culturas innovadoras. Su pasión radica en crear experiencias laborales wow y simplificar la vida de otros. Su liderazgo impulsa la agilidad organizacional y el desarrollo de estrategias digitales centradas en las personas.
María, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tenemos a Diane. Diane también, vamos a platicar de ella. Ella tiene raíces francesas, ocasionalmente reside en Portugal, puesto que es una viajera incansable, una nómada digital que recorre el mundo. Su trayectoria abarca desde la programación hasta el coaching organizacional. Refleja su pasión por entender cómo las personas aprenden y se adaptan al cambio, y empodera líderes y equipos con estrategias centradas en las personas y construye puentes hacia entornos inclusivos y de alto rendimiento. Bienvenida, Diane. Muchas gracias para tenerme hoy. Saludos desde México. Se los dije, viajando todo el tiempo. Muy bien, vamos a platicar de Norma también. Norma está radicada en Alemania desde hace 25 años y nos trae una perspectiva única. Está enriquecida esa perspectiva por su herencia mexicana y su vasta experiencia internacional. Más de 27 años en la industria de telecomunicaciones y el e-commerce. Es una experta en la creación de culturas de trabajo innovadoras y eficientes. Tiene una pasión por el coaching y la mentoría que la ha convertido en una líder transformadora, ¿no? Y se dedica a empoderar a las personas y guiar a las empresas en la era de la industria 4.0. Bienvenida, Norma. Un honor estar con ustedes. Gracias. También nos acompaña Jennifer desde Colombia. Ella nos trae una visión transformadora. Es ingeniera mecatrónica y pionera en innovación social. Su trabajo va más allá de la agilidad empresarial. Como cofundadora de Impact Hub Bogotá y miembro de la red global de Ecoaldeas, Jennifer diseña ecosistemas sostenibles y facilita procesos participativos. Su pasión radica en empoderar comunidades y construir un futuro donde la tecnología y la naturaleza coexisten en armonía. Bienvenida, Jennifer. Gracias, muy animada por esta conversación. Nos acompaña también Daniela, que tiene pues ya 20 años de experiencia en asesoría empresarial. Es una líder apasionada por el desarrollo de equipos ágiles y la creación de culturas organizacionales innovadoras. Su enfoque se centra en el empoderamiento de las personas, guiando a las organizaciones hacia la integración de la innovación. Su capacidad para comunicar ideas con claridad y construir relaciones sólidas la convierte en una líder inspiradora, comprometida con el aprendizaje continuo y la colaboración. Bienvenida, Daniela. Gracias Enrique, gracias por la invitación a justamente Yoko, Rose. Para mí es un honor estar con ustedes, con un grupo de mujeres maravillosas y compartir experiencias junto a todos ustedes. Gracias. Y también contamos con Claudia. Claudia tiene 21 años de vida laboral, 10 como ingeniera de sistemas y 11 dedicados a la agilidad organizacional. Es una líder transformadora que ha colaborado con empresas como Johnson Johnson, Claro Colombia, Pactia, Banco Unión, Empresas Públicas de Medellín y Fundación Cardiovascular de Colombia. Ha sido mentora de Agile Coaches a nivel Latinoamérica. Su pasión por la enseñanza práctica y la colaboración real en equipos de trabajo la impulsa a diseñar nuevas estructuras de trabajo con dinámicas de autogestión. Claudia es una aprendiz constante, comprometida con la creación de entornos ágiles e innovadores. Bienvenida, Claudia. Gracias, Enrique y chicas. Para mí es como decía yo, como un espacio que ya solo de verlas me estoy inspirando, ¿no? Solo de vernos aquí todas juntas en esta fuerza femenina. Gracias. Gracias. Y tenemos también a Nana, que nos acompaña desde Ghana. Nos trae una voz apasionada y multifacética. Ella funge como intérprete, profesora de idiomas y activista. Su trabajo construye puentes entre culturas y comunidades. Tiene un gran compromiso por la justicia social y la educación que la ha llevado a empoderar a personas marginadas y a desarrollar soluciones EdTech innovadoras. Ella es una comunicadora global dedicada a crear un mundo más inclusivo y equitativo. Bienvenida, Nana. Bien, gracias, muchas gracias. Es un gran honor y yo voy a estar aquí con todos ustedes. Gracias. Ok, y con esto estamos listos para comenzar. Nos espera una conversación muy, muy rica y muchísimas vivencias de todos nuestros panelistas que nos van a estar compartiendo. Y les pido que abran sus oídos y su corazón para recibir todos estos aprendizajes. Y les agradezco también de mi parte de permitirme ser pues uno más en esta experiencia de aprendizaje y también de permitirme tirarles algunas ideas, algunos temas con los que ustedes seguramente nos van a expresar mucho de su vivir, de su experiencia, de su sentir. Entonces, recordemos los tres ejes que ya nos platicaba Yoko en su presentación inicial. Estamos hablando de ellas inspiran, crean y transforman. Y precisamente hablando de la inspiración que pareciera trivial de pronto cuando hablamos de estar inspirados, la primera invitación que les quiero hacer es a que recuerden justo ese momento en el que se descubren como esas lideresas inspiradoras,
cuando se dan cuenta que lo que están haciendo, alguien más lo está volteando a ver, alguien las está tomando como guías. Y quisiera pedirles que nos regalen una experiencia que haya sido para ustedes ese parteaguas en el que se dieron cuenta de ese gran poder, esa gran responsabilidad que implicaba inspirar a otros y cómo cambió para ustedes, ¿no? Si puedo pedirles de favor incluso que comenzara Norma a platicarnos esta experiencia que tuvo. Sí, la más viejita aquí en el panel. A ver, señores, empezó de muy pequeña, desde los 14 años, cuando me pidieron que diera clases a niños pequeñitos, y yo decía, pero ¿qué le puedo enseñar a estos niños? ¿Qué le puedo enseñar a estos niños? Después de un tiempo, yo veía a esos niños crecer y fortificarse en lo que yo les enseñaba y se empezaron a inspirar también en mi trayectoria profesional. Y decir, es que yo quiero ser como Norma, yo quiero ser, también estudiar ingeniería, yo quiero también ser así. Entonces te vas dando cuenta el gran impacto que tiene lo que dices, lo que haces especialmente, lo que sueñas, cómo inspira a los otros. Para mí fue un momento desde joven, pues, wow, wow. Tenemos una responsabilidad y hay que afrontarla con pasión. Muchísimas gracias, Norma. Y justo creo que compartimos por aquí, algunas otras personas tienen una profesión de ingeniería también. Y se me ocurre que a lo mejor, en este caso, Jennifer nos pueda platicar un poquito de esta parte, que es una experta en la parte de ingeniería. Yo en este momento estoy muy conectada con la pregunta con la que abres. Porque habiéndome recientemente graduado de ingeniería mecatrónica, me involucré con un proceso que está en el otro lado de las tecnologías y son las tecnologías sociales. Entonces me fui a Brasil a algo que se llama la Escuela de Guerreros sin Armas del Instituto Elos. Y es una experiencia en la que las y los guerreros que vamos a este lugar eh, aprendemos a descubrir la abundancia y la belleza en contextos donde normalmente vemos escasez y pobreza. Y me di cuenta de el poder de mi presencia, más allá de lo elaborada que estuviera la experiencia profesional, en un momento en el que uno de los niños en las comunidades donde estábamos los guerreros sin armas, creando este impacto social y tal, me dice así como con esos ojos de venado que seguramente muchos reconocemos, esto es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida y nunca te voy a olvidar. Y era una piangüita como de 6 años. Y cuando yo veo esos ojos y este niño me dice esto, hay algo que recorre mi cuerpo. Y yo supe que más allá de la ingeniería, más allá de cualquier carrera, de cualquier profesión que yo hubiera podido elegir, el hecho de cultivar con finura la cualidad interior de mi presencia en los lugares donde habito, ya sea con procesos de innovación y de transformación social o con procesos de ayudarle a las personas que conforman las organizaciones a tomar decisiones, de eso también depende la cualidad y la calidad del impacto que estamos creando, las decisiones que tomamos. Siempre hay gente observando y siempre hay gente aprendiendo de la misma manera como nosotras observamos y aprendemos de las interacciones que tenemos con otros. Siempre hay alguien más para quien nosotras somos un referente y eso se quedó conmigo. Sí. Qué hermoso, Jennifer. Y me encantó el nombre de Guerreros sin Armas. La Escuela de Guerreros sin Armas del Instituto Eros, súper recomendada, como una aventura de vida. Sí. Y me trajo a la mente lo que hablábamos justamente. Nana trabaja con comunidades marginadas también y también le interesa mucho la parte de educación. Entonces, no sé si te inspiró un poquito esta parte, Nana, y nos quieras compartir de tu experiencia. Sí, he trabajado con personas que no pueden ver, con discapacidad visual, y también en la clase quiero hablar precisamente de una experiencia que yo tenía en una de mis clases, en que, a ver,
en todas mis sesiones yo pregunto a mis estudiantes, ¿cómo piensas que tú puedes utilizar tu educación para cambiar la realidad que a ti no te gusta en este país? Y al fin del semestre había un estudiante que me decía que él quería verme y pues teníamos una reunión y él me dijo, pues, oye, Nana, tú me has inspirado tanto que a partir de ahora yo quiero dedicarme a ayudar a la gente marginados y que yo quiero ir a los pueblos más pobres de Ghana y llevarles libros, computadores y cosas a las cuales ellos no tienen acceso. Y eso es mi manera de volver a dar algo a la comunidad que me ha crecido. Oh, wow, suena un compromiso bastante difícil, me imagino experiencias muy fuertes también. De pronto, pues tienen que demostrar ustedes su fortaleza al hacer todo esto, ¿no? Y Sí. pensaba mover un poquito la conversación justo en la parte en la que creo que todas mencionaron al respecto de cómo les gusta desarrollar a las personas, cómo les gusta crear ambientes que faciliten que las personas crezcan en ellos, ¿no? Y estaba recordando justo lo que escuchamos al respecto de la presentación de María, y María que ha trabajado en tantas organizaciones tan diversas, pero siempre en ese rol de liderazgo que nos mencionaba para desarrollar a las personas ahí. Tal vez tengas también alguna experiencia que nos puedas contar aquí. Sí, a ver, yo la verdad que digo siempre que mi historia empezó con un desafío, o sea, mi primer desafío profesional y que luego definió mi vida también personal fue justamente tomar la decisión en un momento muy especial de cambiarme de país, ¿no? Y con mucha incertidumbre, pero algo me decía tienes que tomarlo, ¿no? Y desde ese momento siento que toda mi carrera ha sido así, un desafío. Salí de Uruguay en 2004 y estamos en 2025 y hice prácticamente toda mi carrera fuera de Uruguay. Conocí a un mexicano, me casé con un mexicano, tengo hijo mexicano y a pesar de que he llevado prácticamente toda mi carrera profesional Latinoamérica, me siento mexicana, aunque soy uruguaya, y he aprendido muchísimo de trabajar en diferentes países, con diferentes culturas, pero lo que sí creo, y es una lección, es los desafíos te mueven muchísimo, te ayudan a desarrollarte y siendo un líder auténtico es de la manera que puedes mover a otra gente, ¿no? El ser tú, el predicar con el ejemplo, el mostrar pasión y compromiso por lo que haces, ¿no? Creo que justamente esto de la pasión y el compromiso es lo que mueve a un montón de gente y es lo que de alguna manera en mi caso me ha ayudado a dejar huella en muchas empresas que he estado, en muchos grupos en los que he estado y y creo que de eso se trata, Enrique, de transformar con pequeñas acciones que dan grandes resultados y siempre pensando en la gente y tomar decisiones con la gente en el centro, ¿no? Y creo que esa es la manera que podemos desarrollar equipos y que podemos también justamente pues inspirar a otros, ayudarlos a otros a que sus sueños se hagan realidad y a orientarlos un poco también en sus planes de carrera y en sus planes profesionales. Entonces creo que por ahí. Wow. Y es increíble porque de pronto nos olvidamos de esa dimensión de la realización que buscamos a través del trabajo, ¿no? Y que no siempre son las mejores condiciones. Y hablaste de un tema súper interesante que es esa aventura de cambiarte de país, ¿no? Esa aventura de cambiarte de país. Y creo que por aquí tenemos a alguien que es bastante experta en estar cambiando constantemente de países. Y me gustaría mucho escuchar la experiencia de Diane y Ujú. seguramente nos vas a contar súper historias aquí. Bueno, yo cambié muchísimas veces de países al final, especialmente estos 5 últimos años, pero hace como, bueno, va a ser 12 años que estoy afuera de Francia. Ahora hablando 4 idiomas, mientras cuando estaba en Francia nadie de mi entorno
estaba apostando que yo iba a poder lograr esto, y yo tampoco. Y al final, bueno, pues cosas de la vida. Em, y al final, sí, para mí, por ejemplo, para apoyar lo que decía María, intento liderar, por ejemplo, siempre. Y es algo muy raro porque a veces no me doy cuenta de que estoy inspirando a la gente. Porque estoy haciendo, por ejemplo, bueno, cosas que me llaman desde el fondo de mi alma, que es descubrir la curiosidad, aprender. Estos son mis motivadores siempre, descubrir lo que hay más allá, por ejemplo, de donde fui criada y educada. Yo fui criada en un pueblecito de 80 habitantes en el norte de Francia, en el medio de la nada. Y hoy mismo, por ejemplo, estoy en México, para mí es el otro lado del mundo. Y entonces creo que siempre esto de inspirar un poquito la curiosidad de, ¿y si abrimos un poco nuestras perspectivas? ¿Qué hay más allá de mi día a día? De, por ejemplo, en entornos laborales, de los procesos que conozco. Quizás necesito de hacer también como un paso atrás para ver un poquito más qué otras partes, por ejemplo, del sistema no estoy viendo, a quién estoy impactando también. Y para mí todos estos temas se enlazan un poquito también hacia, por ejemplo, desarrollar entornos un poquito más inclusivos. Y especialmente entender que no todos tenemos las mismas perspectivas, no todos tenemos el mismo pasado, las mismas experiencias. Entonces es muy interesante para mí todos estos temas también de pues desarrollar la escucha activa para realmente ser como un poquito una esponja y de, oh, no había visto esta perspectiva. De- Déjame un momentito que quizás aislamos a otra persona y que compartemos nuestras perspectivas y quizá podemos crear también una otra cosa que mejora nuestra vida para todo el mundo, que sea nuestra vida del día a día y nuestra vida laboral también. Wow, toda una aventura desde un origen insospechado, ¿no? Como nos lo platicas, Diane. Y justamente esa parte de lo que comentabas, me recordó un poquito lo que decías, ¿no? A través de cómo le ayudamos a las personas a transformarse también, a trascender lo que creían como sus propios límites, ¿no? Y pensé precisamente en Daniela, que tiene una historia precisamente del lado de desarrollar constantemente a las personas. Y te pediría si nos haces el favor de contarnos un poco de tu experiencia aquí, Daniela. Bueno, gracias, Enrique. Es súper inspirador escucharlos a todos ustedes. Y justamente pensando en la pregunta de Enrique, estaba recordando que desde el inicio de mi carrera, yo siempre he tenido la firme convicción de poder ayudar a crear oportunidades para los demás. Entonces, siempre he tenido eso en mente desde que he salido. Fue por eso que me llevó a trabajar con empresas, empoderamiento empresarial. Creo mucho en el impacto de las empresas en el aspecto económico y social, pero después también he comenzado a entrar mucho en las personas, porque las personas hacen la empresa. Y es ahí mi vínculo justamente con los equipos y el empoderamiento de equipos. Creo que no sé si inspirar, pero sí siempre entro a toda conversación, ya sea en coaching, ya sea en equipos, en cualquier aspecto de trabajo con el corazón. Entonces, y es algo que me he puesto a pensar mucho últimamente, porque trataba de entender qué marca la diferencia cuando entro a una sesión. Entonces, la estructura, la metodología, las herramientas, y uno siempre tiene, y especialmente las mujeres, siempre tratamos de buscar y rebuscar un poco si estamos haciendo lo correcto, si estamos siendo muy efectivas, si lo estamos haciendo de buena forma. Pero he llegado a caer en cuenta, y esto fue en el último tiempo, de que cuando lo haces con corazón y de corazón, las cosas fluyen y fluyen mucho mejor, porque entras con la firme convicción de querer aportar a la persona, al equipo, a lo que haces. Entonces ahí me he dado cuenta que un gran diferencial de las cosas que hago es hacerlas de corazón. Entro con la firme convicción de que quiero hacerlo, quiero ayudar, como alguna vez les digo a mis hijos, y cuando ellos hablan algún aspecto de cuál puede ser el impacto en las personas, les digo,
generar una sonrisa. Pero en algo tan simple que yo les comento es justamente generar una sonrisa en distintos aspectos, en sentirte bien contigo mismo, en lograr tus objetivos, en alcanzar tus metas. Tú estás logrando generar una esperanza, comenzar a creer en ti, descubrir tu mejor versión, seguir avanzando, pero con esa convicción de que además creo en el potencial de las personas. Y justamente otro tema que estaba acordándome al escuchar a Nana es que hace mucho tiempo yo apoyo en un grupo que justamente trabajamos en un tema de descubrir el potencial de las personas con discapacidad y tratar de encontrar no encontrar, sino mostrar el valor que cada uno tiene desde distintos aspectos. Y algo que me dijo mi primo en ese momento es que me decía, veíamos una historia de un niño que ha llegado a ser exitoso y me decía, este niño ha llegado a ser exitoso porque han creído en él, pese a todo lo que le decían en el entorno y las limitaciones que podían ponerle, han creído en él. Entonces eso me ha impactado tanto porque yo hago mucho coaching, hago mucho trabajo de equipo y digo, el creer en las personas puede marcar la diferencia. Yo creo realmente y entro sin prejuicio si existe algo mal y como siempre digo en todos los talleres en los que hablo, esto no está bien ni mal, esta es la situación en la que estamos. Nosotros podemos tratar de apuntar a una mejor versión, pero no es bueno ni malo, es lo que es, simplemente. Y nosotros creemos que si realmente existe un gran potencial ahí, podemos trabajarlo juntos para descubrirlos y avanzar hacia una mejor versión. Entonces, en resumen, querido Enrique, te podría decir que los aspectos en los que yo enfoco mucho en todo lo que hago es justamente hacerlo con el corazón, creer que el potencial de las personas, en el potencial de los equipos y avanzar con esto justamente para trabajar con ellos. Y en el tema de que tú mencionabas inspiración y yo decía inspiración, no sé si inspiración, tal vez un tema de creer y querer aportar y tratar de incidir de esa forma en que las personas puedan descubrir y las personas y los equipos puedan descubrir su mejor versión. Y en el momento que sí he sentido ese tema de inspiración, hablando de inspiración, y ahí les va a parecer gracioso porque es algo que está fuera del tema laboral, es en mis hijos. Entonces, cada vez que yo veo que mis dos niños, tengo mellizos, me doy la vuelta y los dos hacen lo que yo hago, digo, tengo una gran responsabilidad en cuidar justamente y sacar mi mejor versión para poder empoderar el comportamiento de estas dos personitas que están aquí a mi alrededor. Así que bueno, trabajo en eso todos los días y justamente tratando de ver que creer en las personas creo que puede marcar la diferencia totalmente y tu perspectiva de cómo ingresas a trabajar con ellos. Qué maravillosas reflexiones nos dejas, Daniela. Pareciera simple, ¿no? Como dices, hacerlo con el corazón, pero cuando interiorizas, perdón, el compromiso que lleva de verdad entrar y hacerlo con el corazón, ser consciente de los prejuicios, como dijiste, lidiar con ellos y creer honestamente en las personas, cambia completamente el esfuerzo que se requiere, ¿no? Y quiero pedirle justo a Claudia que nos ayude a cerrar esta primera ronda, que nos ha dejado con muchísimas ideas y muchas emociones. Claro que sí, me encanta. Hay una cosa, digamos, pues dentro de lo que hemos compartido, hay dos cosas que me están como dando vueltas en la cabeza bonitas y es que siento que todas hablaron mucho o compartieron dentro de esa inspiración algo que pues que lo resumen cómo hicieron sentir a las personas que estaban ahí con ustedes. Más que lo que les dijeron, más que lo que les contaron o sea, como que esa huella de la que estaban hablando tiene mucho que ver es con eso, o sea, cómo los hicieron sentir. Y ya a partir de eso, pues alguien diría, yo quiero ser como tú, o cuándo vas a volver, ¿cierto? Pasaron esas cosas que estaban como contando y, y, y- y me encanta, resueno mucho con eso porque creo que es parte de ese impacto inconsciente, pero definitivo e inevitable. O sea, puedes llegar a decir lo que quieras, puedes saber muchas cosas, pero definitivamente creo que la base real como de la inspiración viene de eso, de cómo haces sentir a la gente que está ahí en el espacio contigo. Entonces esa es una de las cosas que como que siento que todas convergían en esto. Y la otra es que pues quedé resonando con el tema de
como de a ver, como la pasión, el compromiso que mencionabas, pues como algunas mencionaban pasión, compromiso o el hacerlo con el corazón. Y, y siento que hay un momento de verdad que cada una de nosotras seguramente ha tenido que tener y yo lo he tenido y es el hecho de, a ver, recibí este llamado, pero por alguna razón aquí donde estoy no siento esa conexión, ¿no? Desde el corazón. Hay algo que hace que yo no sienta esa conexión. Em, Tal vez sean juicios, ¿cierto? Como lo mencionaban ahorita tú, Daniela, juicios que no puedo soltar, que no puedo dejar eh, por mi estado emocional, por mis sesgos, mis creencias, lo que sea, pero es como reconocernos en qué postura estamos frente a eso y si no, y si tenemos barreras que no nos permiten hacer esa conexión como tan, pues como profunda, también dar un paso al costado, ¿no? O sea, decir, yo no soy la persona que les voy a poder ayudar. Eso, yo creo que yo he vivido eso desde ahí y cuando los escuchaba, sí, yo también he tenido experiencias donde he conectado muy, muy profundo desde, uff, lo que ustedes hacen me fascina, es un placer para mí ayudarles, me siento encantada de ayudarles a crecer, pero también he sentido el otro lado, yo como que siento que no conecto con lo que están haciendo aquí. Entonces, eso saco como esos dos, digamos, brillos de esta primera ronda, Enrique y todas. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Y por ahí nos dio un vestigio de un siguiente tema a explorar, precisamente, Diane, que nos hablaba de cómo no se imaginaba salir del entorno de la realidad que ella vivía y sin embargo lo está haciendo, ¿no? Y la invitación que les quiero hacer es que traten de evocar esos miedos, esas limitaciones que a lo mejor eran autoimpuestas, que a lo mejor nosotros mismos nos los hemos puesto en algún momento y hemos dicho, es que es demasiado grande el compromiso, es que ahora soy un ejemplo para otras personas, incluso para los hijos. Me gustó muchísimo esa parte, ¿no? Recordar que el primer ejemplo lo damos en casa, ¿no? Y, y esa historia que nos contaba, ¿no? Cuando Jennifer nos platicó de ese niño, cómo la vio, la responsabilidad inmensa que trae. Entonces la invitación ahorita es que piensen precisamente en esos miedos, en esas cosas que nos atenazaron y que, insisto, o las vencimos o a lo mejor las tenemos que seguir gestionando, porque esto quisiera invitarlas a que se los dejen como un mensaje a las lideresas que las están siguiendo, ¿no? A las lideresas y los líderes que las están siguiendo, que también sepan que no todo es fácil, que tienen que enfrentar sus demonios internos. Y como Diane propuso ese tema, nos hablaba de esa parte, quiero pedirte si puedes empezar a platicarnos justamente de tu experiencia lidiando con esto. Es un grande tema también lo que dijo Claudia, como me sentí identificada muchísimo en el sentido, por ejemplo, de estar en entornos y donde no me sentía bien, no me sentía valorada. Tenía además mucho estrés. Por ejemplo, los últimos 6 meses antes de irme de Francia, estaba muy estresada, tenía como hasta migrañas, no dormía bien. Y era muy interesante porque con mi médico intentamos casi todo para hacerme dormir, para que tenga una noche de 8 horas. Y sí, necesito 8 horas para dormir. Y al final cuando me expatrié, cuando me fui a vivir en Irlanda, y era un experimento de, bueno, me voy 3 meses, al final me quedé casi 3 años, pero bueno, y después me fui para España. Y primera noche que llegué allá, y cuando llegué, lloré durante todo el día porque era un entorno súper desconocido para mí. Mi inglés iba allí. Ah, cuando llegué al aeropuerto y el primer taxista no lo entendía, no entendía su acento inglés. Y entonces yo lloré casi todo el día, no sabía era la buena decisión o no, pero al final, esta noche, por primera vez, hice 8 horas. Dormí. Y era realmente como la señal de, bueno, pues ya he quitado un entorno donde yo no estaba bien.
Y entonces, a lo largo de los años también aprendí a identificar los entornos donde se me ayude a crecer, a florecer también, y a ayudar a dar lo mejor de yo mismo. Y bueno, infelizmente también a veces hay entornos donde no están para mí. Y tengo paz ahora mismo con esto. Estoy como, bueno, no pasa nada. Hay otros entornos que me necesitan y donde puedo crear, inspirar, transformar y aprender también. Aprender muchísimo de los demás para mí es muy importante y estoy aprendiendo muchísimo ahora mismo. Qué genial, Diane. Muchas gracias. Y creo que es bien válido, ¿verdad? Reconocer cuando de pronto no es, perdóname por usar una forma tan poco formal de decirlo, pero como que no es nuestra pecera y tenemos que cambiarnos a otra, ¿no? A otra agua más fresca. Claudia, sí, por favor, ayúdanos a continuar con esto. Es que escuchando a Dayan, pensé en otra cosa que es, pues, y que tiene que ver con lo que, pues, con esta hermosa convocatoria que nos hacían Yoko y Rose. Es que, mira, es como, es inevitable que para que tú puedas enseñarle algo a alguien, o más bien es indiscutible que para que alguien aprenda algo de ti o de lo que tú estás diciendo y haciendo, debe haber cierto nivel de inspiración por ti o hacia tus ideas, o sea, es como un clic que sucede y que permite que esa persona haya una escucha diferente, ¿no? Una escucha atenta a lo que estás diciendo. Por ejemplo, ahorita lo que nos decía Daniela con los niños, pues es que nosotros pues somos su centro de atención y por eso nos copian todo. Entonces, sin decir que sea a ese nivel, pero igual en el mundo corporativo tiene que haber un clic con lo que tú dices, con tus ideas, para que realmente pueda haber un intercambio de ayuda. Entonces, o sea, si nos está dando esa inspiración, pues que mencionabas tú ahí como o sea, en esos entornos, Dayan, pues definitivamente va a ser, siento yo, más bien como un intercambio de pronto de, pues como de palabras, pero no va a haber un eco realmente pues que aporte, por un lado. Y por el otro, lo que sentía cuando te escuchaba es el hecho de que yo, una de las cosas, digamos, grandes o las lecciones, o tal vez la lección más grande que he tenido en esto de ayudar a la gente a mejorarse, ayudar a un equipo a mejorarse, a un corporativo a mejorarse, es que la decisión de cambio es de ellos, ¿cierto? Entonces puede que me escuchen, puede que a la larga comprendan lo que estoy diciendo, pero puede que el estado en el que ellos están en ese momento de conciencia, de ánimo, de ganas, de preocupaciones, no esté para que hagan cambios. Y también creo que es como importante que nosotros sepamos encontrar como ese justo balance para no desgastarlos, creo yo, ni tampoco desgastarnos nosotros en ese punto. O sea, como que no estás y está bien que no estés. Porque no se trata, o sea, no creo que no es un tema de juzgarlos, sino es un tema más como de acordar, de parte y parte conversando y en qué estamos y qué sí queremos y qué sí podemos hacer. Y para mí eso fue como una cosa, a ver, era como muy obvio, pero me llevó mucho tiempo verlo, porque me estaba responsabilizando de un cambio que no era mío. Pues, o sea, esa responsabilidad no era mía, porque como yo era la que estaba ahí formando, enseñando, contando. Entonces, mientras te escuchaba, pensaba también en eso de lo importante que es como saber hasta dónde llega como nuestro impacto, comprender también como esas precondiciones para que haya un impacto, entender que somos seres humanos y que habrá gente que sea afín conmigo y otros que no. Y que está bien, ¿no? Y que por eso, por ejemplo, aquí estamos conectadas 6 agentes de cambio. Alguien puede decir, claro, yo contigo no, pero en cambio con Norma sí, y está bien, ¿no? Algo así, porque también hay una afinidad y una interacción ahí como inconsciente. Entonces, bueno, eso. Gracias. Mil gracias, Claudia. Jennifer, adelante, por favor. Sí, al escuchar a Claudia, pienso en las personas que están al otro lado y me pongo mi sombrero
cofundadora de un Impact Hub en Bogotá, del Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, cuando convocamos a otros a que nos ayuden en esos procesos de transformación. Y convocamos algunas veces porque esos otros nos inspiran, pero también porque es un momento en el que hemos tomado, como decía Claudia, esa decisión de hacer una transformación y de iniciar ese cambio, ese camino que es el cambio, y deliberadamente se busca compañía. Y retomando tu pregunta, Enrique, ahí, en ese momento yo me he dado cuenta que hay dos cosas, dos miedos que para mí son, sí, son los miedos. Uno tiene que ver con pensar que la tarea o ese quest en el que nos vamos a montar tiene que resultar, tiene que salir perfecto, tiene que quedar bien. Y entonces ahí es donde empieza la parálisis por análisis. Y lo que me ha funcionado, y no es algo que descubrí hace mucho, es algo que recientemente, hace tal vez unos 5 años, vengo practicando así como de una manera deliberada, es voy a intentar. Y voy a intentarlo en una escala que sea viable. Y de pronto me doy cuenta que puedo un poco más de la escala que primero pensé, pero voy a intentarlo, ¿sí? Y no tiene que salir perfecto. Hay algo por aprender en este intento. Y eso me ha ayudado muchísimo a involucrarme con procesos de transformación, a transitar con equipos de trabajo hacia otros paradigmas de cómo somos, de quiénes somos, de lo que estamos haciendo y logrando. Y eso también va conectado con justamente que somos equipos. Entonces hay una idea que por más que estemos en esta nueva visión del mundo siendo adoptada y estemos hablando del liderazgo participativo y que cada vez líderes somos más, líderes somos todos, todavía hay algo dentro de nosotros que pareciera que no terminara de disolverse, y es esta idea de que el liderazgo es solitario. Y entonces es necesario un liderazgo visible único, y es necesaria una sola visión y una gran león o leona rugiendo esa visión para poder ir a un norte. Y es como la complejidad de los retos que estamos enfrentando requieren la inteligencia colectiva y requieren un liderazgo participativo, más colectivo. Y entonces eso implica que este miedo de ir sola se transforma en la capacidad de ver que es un equipo de trabajo y que los liderazgos van a rotar de acuerdo a los rangos, jerarquías, capacidades y del momento del proceso, ¿sí? No todo proceso tiene que estar con la misma, con el mismo arquetipo de liderazgo con el que empezó desde ese inicio hasta el fin. Hay cosas que van a cambiar y tienen que cambiar si lo que estamos haciendo es evolucionar un sistema. Sí, quería compartir eso porque al escuchar de Claudia pensé en el otro lado, en aquellos que estamos pidiendo ayuda para esa transformación. Y ahí remato una cosa que me traes así muy fresquita, por ejemplo, de esos casos con los que yo digo, no me siento cómoda de querer ayudar aquí, porque también creo que la inspiración va del otro lado, o sea, usted, o sea, a quien ayudas también te inspira, ¿no? A ayudarle. Y es por eso último que mencionaste, cuando yo veo que no hay esa puerta o esa disposición al liderazgo emergente, es que, pues, que es inevitable. O sea, todas las personas podemos tomar un liderazgo en cualquier momento, dependiendo de lo que estén viviendo, ¿cierto? Entonces hoy está María súper conectada con el tema o con el problema, o Norma es la que es súper experta en esto y ya toma un liderazgo y la seguimos. Y esa confianza de seguir, pues, de estar cambiando a quién seguimos. Entonces, pero hay contextos donde culturalmente no se apoya, o sea, se le tiene tanto miedo al liderazgo emergente, como tú lo mencionas, que no se apoya esto. Y yo, por ejemplo, ahí esos me cuestan. Ya soy como que no soy capaz, o sea, como de ir contra eso. O sea, como que no soy capaz, no, sino que no tiene sentido, siento yo un poco para mí. Te escuché y bueno, quise conectarlo con lo que veníamos hablando de la inspiración en doble vía, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Y una manita, sí, se movió la cámara. Diane, sí, adelante, por favor.
Muy rápidamente, lo que decía Jennifer y Claudia, se me inspiró este tema de, hablando de los entornos. Para mí es cuando trabajo con equipos y con compañías o cuando hago coaching a gente, es imprescindible también para mí saber si la gente quiere el cambio, porque un cambio que está forzado no inspira, no ayuda a crear nuevas posibilidades, nuevas perspectivas. Y entonces al final, todo el tema de transformación, que al final son más evolución, ¿verdad? Pues no llega. Y entonces es como pasé una buena parte de mi carrera a combatir con esta idea de tengo que convencer. Y al final es como, no, no tengo que hacer eso, la verdad. Porque siempre voy a encontrar entornos donde sí quieren, donde los ayudo a ver cómo está el sistema ahora mismo, cómo están las cosas. Y pues hay, hay siempre alguien que quiere cambiar. Y si no hay este alguien, pues no pasa nada. Hay otras personas que sí quieren cambiar y que entonces puedo ayudar. Y quería decir eso. Ok. Muchas gracias, Diane. Sí, dale, Norma, por favor, te escuchamos. Sí, perdón que no encuentro cómo levantar la mano, pero me han tocado estas chicas porque Con esa funciona. ese miedo, ese miedo que se siente a cambios, por ejemplo, como dijiste, Diana, de estar viajando, de estar moviéndose, ¿no? Cuando yo me moví a Alemania, era por 2 años. Me quedaba aquí 25. Pero claro, estuve un año en Estados Unidos, estuve otros meses en China, otros meses aquí, allá y acá, en Grecia, que miedo terrible, ¿no? Miedo porque es otra cultura, otro idioma, otra forma y te están mandando como un agente de cambio. Entonces, ¿cómo inspirar a la gente que le tengo miedo? ¿Cómo inspirar una cultura en donde tengo miedo? Y nos lleva a vencer todo esto. Y como aquí hay muchos ingenieros, los ingenieros somos muy perfeccionistas. Perdónenme, pero es así. Nos han enseñado que la perfección de las matemáticas ha de reflejarse en todas partes. Pues no es así, ¿no? Los humanos no somos matemáticas, no somos matemáticas. Entonces he aprendido entre todos esos miedos, esos cambios de país, de cultura, llevando a mi esposo y a mis hijos conmigo, pobrecitos, a ser vulnerable, aprender a ser, a decir, me voy a equivocar, voy a errar, pero voy a aprender, ¿no? No fácil, pero igual, con las empresas es lo mismo. Cuando vamos a las empresas decimos, quizá la vamos a fallar a la primera, pero vamos a aprender. No, la cuestión es aprender, no ser perfecto, sino estar en ese camino hacia la perfección. Errar está bien en personas, está bien en empresas. Y bueno, me inspira todo eso también, totalmente de acuerdo, Claudia, totalmente de acuerdo que también las empresas tienen el derecho a decir, no, sabes qué, esta forma de trabajo no me va, esta cultura no me va, ya, como lo han dicho todos ustedes. Aprendemos entonces a buscar empresas que sí quieran, a buscar a equipos que sí quieran. Pero muy interesante y me identifico con cada una de ustedes. Gracias. Gracias, Norma. Dana, adelante, te escuchamos. Yo quería añadir algo a lo que Norma acaba de decir. Tenemos algo que decimos en mi lengua materna, que es chi, que mi abuela me enseñó, pero os lo voy a traducir, ¿ok? Dice que si tú llegas a un lugar en donde ellos comen a un serpiente, tienes que aprender cómo hacerlo para poder sobrevivir. Es decir, la manera en que podemos aprender a adaptar, el hecho de poder adaptar nos puede llevar muy lejos. Y es verdad,
viajar, hacer todo esto, sí te da miedo, pero a pesar de todo, tienes que aprender a adaptar. Tienes que aprender a adaptar. Eso es lo que nos va a ayudar a alcanzar y a sobrevivir todos los obstáculos que vienen en nuestro camino. Sí. Gracias, Nana. Y de la conversación, de hecho, surgieron algunas cosas que me entraba la duda de, precisamente con lo que tú nos contabas, Nana, cómo era, ¿no? Tanto en tu caso como en el caso de Norma, que trabajan con, bueno, Norma trabajó también en la educación con los niños y ya nos platicaba un poquito, pero ¿qué pasa ahí? Ahí podemos también darnos ese lujo de decir, a lo mejor este no es el ambiente en el que puedo ayudarles. Sí, a ver, he trabajado con niños y he trabajado con chicos el nivel universitario. Entonces, lo que yo busco es conocer personalmente a mis estudiantes, porque para poder penetrar a la conciencia, yo busco penetrar en la conciencia de una persona. Entonces, si yo te conozco, si yo te conozco personalmente, es más fácil a saber cómo voy a hablar contigo, cómo voy a enseñarte para que las cosas que yo quiero que tú aprendas sean más fáciles de consumir y también que saber cómo tú piensas y el entorno en que has crecido, puedo darte la información y toda la sabiduría y transmitir lo que yo sé de la vida en una manera en que tú lo puedes apreciar, porque es algo que conecta mucho contigo. Ok. Muchas gracias, Nana. Y, y Daniela, también te quería preguntar si en tu caso es algo que has estado viendo con las organizaciones y en el momento en que tratas de llevar el cambio o generarlo desde dentro de las mismas. A ver, tres aprendizajes que yo creo que me han marcado bastante y que coincido en lo que dicen todos ustedes. El primero está muy relacionado con el tema de que a veces tratamos de buscar la perfección, es totalmente cierto, y cuando tienes varios roles, como en mi caso, tratas de ver que a veces estás cumpliendo uno, a veces no estás cumpliendo el otro, a veces estás cumpliendo el otro y dejas el otro de lado. De pronto hoy me ocupé un poco más de los niños y no respondí lo que tenía que responder. Hoy sí cumplí con las acciones, pero no presté atención a los hijos. O sea, hay varias cosas y yo creo que ahí lo que he aprendido es que está bien, está bien. No voy a lograr el 100% de todo definitivamente, pero lo que sí es importante es que voy a poner mi mejor esfuerzo para lo que haga, ¿no? Y eso es algo que yo me repito todo el tiempo. No voy a hacerlo al 100%, quizás, pero voy a poner mi mejor esfuerzo para tratar de hacer lo mejor posible dentro de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y de corazón, como les decía hace un momento, que es algo que he marcado justamente en lo que voy haciendo desde hace algún tiempo. Entonces, eso es uno de los aprendizajes que tengo. El otro es que aprender a abrazar los logros. Entonces creo que a veces pienso que no es suficiente. Por ejemplo, yo tengo algo que mi esposo siempre me dice, es que no posteo usualmente lo que hago. Y ese es un tema que a veces pienso que no es necesario. Entonces él me dice, él siempre tiene esa discusión conmigo porque él es más de experiencia al cliente, que es un tema que habla de postear, habla de redes, la importancia, la presencia digital. Y me dice, Daniela, mostrar lo que estás haciendo. Y yo le digo, sí, pero quizás más adelante, quizás después, ¿no? Y a veces me doy cuenta que es porque quizás no estoy viendo la importancia real, o sea, de lo que estoy logrando. Entonces, justamente, y eso es como tú decías, Enrique, han vencido desafíos, sí, vencido algunos desafíos, pero sigo venciendo todo el tiempo. Y todo el tiempo tengo algunos trabajos, algunos desafíos que se me ponen encima y que los voy tratando de trabajar y los voy tratando de trabajar de igual forma que trabajo con los equipos, con las personas. Tengo desafíos que voy tratando de sobreponerme y tratando de sobrepasarlos y tratando de quizás encontrarles una vía para poderlos por delante, ¿no? Eso es todo el tiempo, es un trabajo de todo el tiempo. Y este, por ejemplo, es uno de mis desafíos. Ya les contaré cómo me va de aquí a un año, ¿no? O sea, es un desafío que lo estoy trabajando y es el de tratar de visibilizar un poco más lo que estoy haciendo justamente
y abrazando, y eso empieza por abrazar lo que estoy haciendo, ¿no? Celebrar los logros que tengo, celebrar los pasos que doy. Y creo que eso es algo que también nos pasa usualmente. Y el tercero es que a veces cuando hay situaciones en las que nos enfrentamos, a veces tratamos de pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué me está pasando este tipo de cosas? Y algo que ahí estoy utilizando mucho es entender cuál es el aprendizaje de la situación. Entonces ahora trato de repensar las cosas en cuál es el aprendizaje de todo esto. Está bien, no me salió, pero ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que yo tengo que sacar de todo esto para seguir avanzando, ¿no? Y yo creo que te diría que esos 3 puntos son los que ahora, escuchándolas a todos ustedes, tratando de recordar cuáles son los principales obstáculos, son los que tengo más presente, que aún los estoy trabajando, que es un trabajo del día a día, pero que creo que son desafíos que te ayudan a seguir creciendo permanentemente. Oh, muchas gracias, Daniela. Ayúdanos a cerrar esta ronda, María. Gracias. Sí, a ver, la verdad que me encanta todo lo que están compartiendo y cómo desde distintos puntos de vista compartimos cosas similares, ¿no? Yo una de las cosas que quería compartirles es, a mí me han tocado muchos procesos de transformación en empresas muy, muy grandes. La anterior a la que estoy ahora, pues era una empresa de 235,000 empleados. Em, y un poco mi aprendizaje es, cada transformación es diferente. Y cuando lo estás viviendo, tú dices, pero si yo por aquí ya lo pasé, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me hace sentir tan incómodo si yo ya pasé por acá? Entonces, creo que también una de las cosas que uno aprende y uno va desarrollando a través de la experiencia es este tema de resiliencia, que uno empieza a abrazar el cambio de otra manera y empiezas a aceptar que los cambios de alguna manera te hacen crecer, te ayudan a desarrollar otras habilidades, empiezas a descubrir cosas que nunca te habías imaginado y empiezas como en este ejercicio del desaprender, ¿no? Y dejar de hacer como lo hacía antes, pero si ya lo hice con 235,000 empleados y ya me funcionó, y ahora en esta de 110, ¿por qué no funciona, no? Entonces, como que uno también va aprendiendo a vivir con este miedo, pero vas manejando el miedo de otra manera, ¿no? Y lo que creo que es súper importante, y al menos lo que yo he aprendido es, no hay que tenerle miedo a este miedo o a esta incomodidad que nos hace sentir la transformación. Y, y también esto de, a ver, hay que tener mucho coraje y hay que tener mucho empuje y hay que seguir adelante y no dejarse vencer, pero también aprender a oír al cuerpo, ¿no? Cuando, como le pasó a Dayan, cuando no puedes dormir, cuando ya empiezan tantas cosas en tu cabeza que la incomodidad es tal que tú dices, no, por aquí no es, entonces hay de dos. O aprendes otras cosas y empiezas a probar otro tipo de cosas y empezar a ser muy resiliente ante este tema, o si no, lo tienes que dejar ir. Lo tienes que dejar ir porque, como también decías, Dayan, o sea, si no tienes a alguien que está convencido que ese es el camino, es darte y darte contra la pared. Pero nada, quería compartir esto de que creo que realmente la resiliencia se aprende, con la experiencia la vas desarrollando y sobre todo el desaprender, el desaprender. No hay una receta, no todas las transformaciones son iguales y por donde ya pasaste, te puedo asegurar que la siguiente transformación va a ser todo diferente. Y no hay que dejarse vencer y hay que tener coraje y hay que tener ganas y hay que seguir y sobre todo porque creo que esa es la manera de convencer a las personas que tienes que convencer del cambio y que para allá es, ¿no? Entonces, eso. Maravilloso, María. Y esta ronda nos dejó muchas cosas, ¿no? Yo me llevo personalmente lo del liderazgo circunstancial, que se me hizo súper importante reconocerlo, ¿no? No siempre, no tenemos que acapararlo. De pronto es entender cuando el proceso lo lleva a otras manos, ¿no? Y al revés, incluso facilitarles que puedan desempeñar el rol cuando les toca. Esas partes me encantaron cuando los compartieron y me gustó mucho lo de, yo me lo imaginé cuando lo contaba Diane como una especie de medidor interno, ¿no? De cómo estoy yo, o sea, y reconocer también, si yo no estoy bien, no voy a poder hacerle bien a los demás, ¿no? Entonces hay un punto en el que hay que reconocer esa parte
y ser los primeros en hacer el cambio. Entonces, creo que es súper importante recordar esas dimensiones que al final somos humanos y también tenemos limitaciones, también tenemos que reconocerlas. Y para la última parte de nuestra sesión también, quería recordar otro de los ejes que tenemos, que, y se acuerdan, tenemos a la parte de la creación y de la transformación, y pensando en cómo todos ustedes han inspirado y siguen inspirando a las siguientes generaciones también, eh, ¿qué sería si ustedes tuvieran en su mano el diseñarlo? ¿Qué sería el tipo de liderazgo que necesitamos para este futuro tan lleno de retos, para este presente tan lleno de retos que tenemos ahorita, ¿no? Y creo que tenemos una mirada bien diversa, nos habla desde los grupos marginados, desde las infancias, desde las organizaciones. Me impresionó el número que dijo María, ¿no? Más de 200,000 empleados. O sea, es difícil hacerlo caber en la cabeza. ¿Cómo voy a llegar a todas esas personas? Y, pero bueno, esa es la invitación que les hago ahora. Preguntémonos cómo tenemos que crear ese liderazgo para las generaciones que están empezando presente su camino y que ya las acompañan, que están a un lado de ustedes, ¿no? Enrique, una sugerencia, si María puede hablar en este momento, porque ella debe salir para un compromiso. María, por favor, ayúdanos a empezar. Gracias. A ver, yo creo que ese es un tema tan amplio que da para otro café de otras 5 horas. Este, a ver, yo creo que el liderazgo del futuro tiene que ser un liderazgo mucho más humano. Hoy vivimos en un entorno VUCA y hoy vivimos en un entorno donde la inteligencia artificial ya nos rebasó. Y realmente la inteligencia artificial nunca va a reemplazar el lado humano de las personas. Entonces, yo creo que el liderazgo humano, el liderazgo auténtico, el liderazgo servicial, ese es el líder del futuro, el que se pone realmente de tú a tú, el que realmente te enseña cuál es el camino, cómo es el camino y hacia dónde va el camino. El que vive contigo en el día a día, el que te acompaña, el que te, como les digo, el que te enseña el camino, o sea, el que está contigo viendo cómo te ayudo, ¿no? Entonces, creo que esta parte humana, creo que esto de tú eres muy importante y tú eres el centro de las decisiones, creo que no es nada más de, sí, el colaborador en el centro, o sea, no, creo que realmente tenemos que empezar a dar pasos en ese camino, a un liderazgo mucho más personalizado, mucho más de cómo estás hoy, cómo te ayudo, qué hago por ti. O sea, nada, no es nada más vamos por el resultado y el resultado y el resultado, sino estoy contigo, porque hay muchas cosas que la inteligencia artificial hoy nos va a dar, pero la inteligencia artificial no me va a preguntar y dar una palmadita en la espalda de ¿cómo estás? Te veo triste. Eso creo que es lo que no podemos perder y creo que tenemos que impulsar a las compañías y a los grupos y a los equipos a caminar en este liderazgo humanista que creo que es la tendencia que nos va a acompañar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y pues te vamos a extrañar por el resto del panel, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hasta Disculpen. ahorita. No te preocupes. Un gustazo Diane, estar con ustedes. gracias, María. Que estés muy bien. Listos, Diane. Pues totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo María. Em, Especialmente cuando miro al entorno en el mundo, por ejemplo, en países occidentales, ahora mismo, en lo que está pasando en los Estados Unidos, eh, que da un poquito de miedo y yo creo que ahora mismo hay que resistir como guerreros sin armas, como decía Jennifer. Hay que resistir y aprender, enseñar la inteligencia emocional, usar todo esto de que hace nuestra humanidad, porque nuestra especie ha sobrevivido durante todos estos siglos, se ha desarrollado increíblemente en esta tierra, fue por la colaboración, la adaptación. Y todo esto creo que viene de
conocer uno a sí mismo, saber de sus propias reacciones, reconocer sus prejuicios también y desarrollar todo esto de la escucha activa. Y también si yo digo hacer una cosa, pues quizás puedo dejar, por ejemplo, y puedo hacer lo que estoy diciendo de hacer. Y a lo que quería realmente decir, porque todo este tema de sí, el liderazgo del futuro, para mí mostrar su humanidad y resistir a las personas que nos dicen de esconder nuestra humanidad. Wow. Sí, Nana, nos dejó muchísimas cosas, Diane, ahorita comentamos. Por favor, Nana. Sí, sí, es que yo estoy completamente de acuerdo con las mujeres poderosas que ya han hablado antes de mí, pero solo quiero añadir una cosa más, que como yo trabajo en la industria de educación, digo industria porque realmente lo que hacemos es desarrollar a las personas, a su conciencia, a su talento y todo eso. Hay que encontrar un equilibrio entre cómo podemos conectar las humanidades con la tecnología, porque donde estamos ahora, no podemos vivir sin la tecnología. Ahora es prácticamente imposible. Entonces, tenemos que hacer que nuestra educación no deja, por un lado, las humanidades, digo, las ciencias sociales, cómo funciona una sociedad, cómo se interactúa las personas, cómo son las relaciones interpersonales, y tenemos que buscar soluciones en la tecnología que concentran o que enfocan en la humanidad y cómo podemos conectar esas dos partes, porque parece que hay una desconexión entre la tecnología y la humanidad. Tenemos que conectarlas. Sí, eso es lo que yo quiero decir. Gracias. Gracias, Nana. Claudia, adelante. Escuchamos. Sí, yo quiero traer un concepto de pronto un poquito, no sé si es filosófico, pero bueno, está como basado en la historia. Desde que te vengo escuchando, Nana, con el tema de conozco al otro para poderle enseñar histórico, o sea, es algo muy viejo, esto que voy a decir, pero uno de los referentes del aprendizaje que todavía hoy se sigue, o al menos en Colombia en la pedagogía se sigue mucho, que es Vygotsky. Parte de lo que él decía es que el aprendizaje o sea, está marcado, o el éxito del aprendizaje está marcado es por la calidad de las interacciones sociales de los que están ahí aprendiendo. Entonces, cuando estamos en un contexto donde este liderazgo no tiene como unas interacciones de calidad, y por calidad simplemente digo, parémonos en lo que acabaron ya de decir ustedes, un liderazgo humano que cuida, un liderazgo que pone realmente la persona en el centro, o sea, a eso me refiero como con calidad de las interacciones, pues no hay desarrollo, o sea, no hay desarrollo del equipo que está ahí, no hay desarrollo de mí como líder, si estoy pues en la postura de líder, o sea, hay como un estancamiento porque no hay como ese terreno de aprendizaje. Y creo que en el futuro se hace necesario por un fenómeno que lo muestra, por ejemplo, lo que fueron como las estructuras militares de hace tiempo. Por ejemplo, las estructuras militares antiguas eran miles de soldados a cargo de uno o dos generales que los trataban mal, que no les daban condiciones, y esos miles contra no se rebelaban, ¿no? Simplemente era como, no, hay que hacer caso. ¿Por qué? Porque él es el que manda, o sea, por estructura el que manda. Pero en nuestras generaciones, las nuevas, esas creencias cada vez se han perdido más, y digo yo por fortuna, o sea, esas estructuras como invisibles, por así decirlo, se han ido perdiendo, y creo que eso es lo que nos ha venido a decir, si no hay un liderazgo que me inspire, ¿cierto? Que sea humano, pues yo no voy, porque ya no te tengo miedo, o sea, ya no tengo unas creencias que me lleven a temer, ¿no? Entonces, bueno, quería conectarnos en eso de que ambas cosas han existido históricamente, o sea, que es importante tener interacciones de calidad para aprender, eh, em, pues que, o sea, digamos que hay un liderazgo pues que puede ser muy opresor, pero que sí estamos en un momento como histórico en el que
en el que ese liderazgo opresor ha perdido, no sé, como fuerza, ¿cierto? Ha perdido como protagonismo. Entonces ya es o mejoro la calidad de las interacciones o ya no hay desarrollo. Eso. Mil gracias, Claudia. Y también me quedé pensando con algo que nos contaba Nana, ¿no? Respecto de la idea de la tecnología está ahí y vamos a tener que trabajar con ella, ¿no? O sea, va a ser parte de esto. Y se acuerdan justo que yo les contaba de Jennifer, ¿no? Ella justo ve un futuro donde la tecnología y la naturaleza coexisten. Entonces, me preguntaba si esto también te inspiró un poquito de este lado, Jennifer. Yo quisiera hacer em, hincapié en un comentario anterior y tiene que ver con esto, con nuestra calidad y nuestra cualidad interna. em, de eso depende también la calidad de las intervenciones que hacemos como seres humanos y como líderes. Entonces, a la hora de hablar de este liderazgo, cómo es y cómo tiene que ser, em, pues hay que reconocer que los seres humanos hemos utilizado herramientas y que las formas de esas tecnologías que utilizamos cada vez van cambiando de acuerdo a nuestra capacidad para crear mecanismos, para moldear la materia. Y pareciera ser que esa capacidad increíble, esa forma de inteligencia no va al mismo ritmo de esta otra inteligencia que es fundamental, que la mencionaron como ser más humanos o tener más inteligencia emocional, y que al final es nuestra capacidad de estar en conexión con nosotras mismas, de reconocer que somos parte de un planeta que está vivo, que hacemos parte de esa naturaleza y que todas nuestras acciones tienen el potencial de tener un impacto eh, positivo en esa interacción que tenemos con este planeta que nos sostiene. Yo creo que ese liderazgo necesita desarrollar esta capacidad de compasión como una respuesta a lo que mencionábamos de ese miedo a que no salga perfecto, a fallar Entonces vamos a tener compasión con nosotras mismas, con los sistemas con los que estamos interactuando, con los equipos que hacen de los que somos parte. También necesitamos una mirada apreciativa y se trata de deliberadamente preguntarnos por cuál es el mejor potencial, cuál es el mayor potencial de transformación que tenemos como individuos, que tenemos como colectivos, que tenemos como sistemas amplios, y aprender a practicar y a fortalecer ese músculo de indagar apreciativamente sobre ese mejor futuro posible para desde allí conectar esa visión de transformación, para desde allí mantener esa conexión con ese propósito del sistema. Y en ese sentido, reconocernos como colectivos anidados en un ecosistema mayor, este planeta que está vivo, en el que, si bien es posible poner al servicio toda nuestra capacidad de creación y de destrucción, porque la destrucción no necesariamente es negativa, de construir y destruir conceptos, prácticas y paradigmas, muchas veces es muy positivo y es lo que se necesita. Toda esta capacidad la podemos poner al servicio también de crear aún más armonía, ¿sí? De crear aún más belleza, de crear aún más abundancia. Y es ese ganar maestría en el conocimiento personal y en el conocimiento, así como nos conocemos nosotros, quiénes somos, llevar esa forma de ser y de estar hacia las organizaciones, aprender o enseñar a una organización a entender cómo crece, cómo hace lo que hace, cómo logra lo que logra. Es al final, estamos hablando de lo mismo en diferentes escalas. Y yo creo que de alguna manera va por ahí, si nos conocemos y si conocemos algo, lo podemos querer. Y si lo queremos, lo podemos cuidar. Para mí la pregunta de este momento, más allá del tipo de tecnología circunstancial que estemos usando, es qué es lo que estamos cuidando como humanos. Maravilloso, Jennifer. Muchísimas gracias. Y antes de que se nos acabe el tiempo, vamos con Norma. Gracias, Norma.
Estás en mute. Quiero construir un poco en lo que dice Jennifer, y es que realmente las tecnologías van a estar cambiando constantemente, o sea, vivimos en este cambio tan constante que a veces agota, pero la cuestión del líder, el liderazgo va cambiando, obviamente las generaciones van cambiando, pero la necesidad intrínseca y los motivadores intrínsecos de cualquier generación siempre son los mismos, ¿no? Lo que es maestría, propósito y autonomía. Que cambia de forma, definitivamente. Y tristemente el liderazgo que vivimos a veces no va a la velocidad en que va cambiando esas formas. Entonces, para mí, los líderes que necesitamos son aquellos que estén conscientes de estos cambios y que no crean que por dar tecnología a sus colaboradores, ya es que están cambiando, es que son buenos líderes, para nada, ¿no? No, la tecnología es una cosa y las tenemos que dar a los colaboradores, tenemos que capacitarles todo eso, proveerles que es inteligencia artificial, que si esto y lo otro, pero no podemos escapar como líderes a entender ¿qué es lo que maestría significa para cada uno de mis colaboradores? Porque puede ser diferente y es diferente entre generaciones, entre personas, entre culturas. ¿Qué significa propósito para ellos? ¿Cómo les puedo dar ese sentido de propósito para que se inspiren, para que vayan al trabajo con esas ganas y con ese entusiasmo y tener la confianza en sus capacidades o capacitarles para poder darles autonomía y llenar esos motivadores intrínsecos que todos nosotros tenemos de una u otra forma? Ujú. Muchísimas gracias, Norma. Y bueno, les avisaba ya a mis hijos que sí se suban al escritorio. Entonces, quiero pedirle precisamente a Daniela si nos ayudas a cerrar esta ronda, por favor. Claro que sí. Bueno, escuchándolas a todas y entendiendo que justamente estamos en un ambiente, en un entorno tecnológico de cambio constante, creo que las principales características que se deberían impulsar en un líder son, uno, que creo que es muy importante, es un líder basado en valores, ¿no? Un líder basado en valores que pueda estar con integridad, con humanidad, ser capaz de liderar con el ejemplo, guiar con el ejemplo, creo que es algo que está sobre la base y son los cimientos de cualquier competencia que se pueda formar en un líder, ¿no? Entonces, los valores son importantes. Un líder con visión estratégica, pero también tener la capacidad de adaptarse, estar firme hacia dónde quiere ir, pero comprender que en el camino van a haber cambios, que el plan no es el plan ideal, que puede ser un plan que funcione en el momento y que constantemente va a ir cambiando y que hay que saber cómo adaptarse y tal vez tomar ventaja de esas oportunidades y cambios que va presentando el entorno. Un líder que inspire, que tenga la capacidad de inspirar a otros para que pueda seguirlos mostrando con las acciones y con el ejemplo, como decía. Un líder que creo que es muy importante es un líder que tenga la capacidad o la humildad de reconocer que no sabe absolutamente todo y eso le permite aprender constantemente, como lo decía justamente acá. Tenga la capacidad de aprender constantemente, tener la curiosidad de aprender y saber que no tenemos las respuestas para todo, ¿no? Y eso nos lleva a un tema de que es importante un líder que pueda reconocer el valor de la diversidad y con reconocer que tenemos un equipo que ahora, justamente, y mucho más en este contexto, un equipo donde pueden aportar distintas personas de distintas áreas, distintas características, y que a raíz de eso se crean cosas maravillosas. Entonces, para mí creo que esas características son importantes en los líderes en en esta nueva etapa, en esta nueva era, y fomentar, pero sobre todo esto se va construyendo en función justamente a valores, ejemplo, y a partir de eso, resiliencia, adaptabilidad, capacidad de entender, de aprender constantemente, tener fijos los objetivos, integrar a personas para seguir avanzando. Ah, se dice fácil, pero ya nos diste la receta y los ingredientes son difíciles de conseguir. Entonces, creo que, ay, este bebé, perdón. Les quiero pedir que hagamos una ronda rapidísima de cierre. Piensen, por favor, una frase, un llamado a la acción. Les doy unos segundos. Piensen ese llamado a la acción que nos quieren dejar.
es una invitación, es un desafío, es una prueba y sin más preámbulo, creo que estamos listos para comenzar y voy a establecerme por orden alfabético. Así es que le va a tocar a Claudia primero. ¿Estamos listos? Sí, bueno, es que, a ver, justo con lo que dijo Dani y pegaba con algo que dijo Jennifer, para mí un llamado a la acción, si podemos en el contexto que cada una esté, es que cuando tengamos que, como, digamos, invitar a alguien a una postura de liderazgo, lo hagamos más por esa capacidad que tenga la persona, como decía ahorita Jennifer, de mirarse, ¿cierto? De revisarse, porque desde ahí va a estar también como su posibilidad de conectar desde esa humanidad que queremos, más que por la experiencia técnica que tenga. Pues que lo mencionaba Daniela. Entonces yo diría que es un llamado a la acción a quien nos está escuchando, si están en este momento pues de hacer un proceso de selección o un llamado a alguien ¿cierto? Para ser líder de X o Y cosa, que le demos ya como la relevancia a eso, a lo que, pues a esa capacidad de la persona mirarse y revisarse, de conectar con el otro, más que, no sé, 10 años en el cargo de X cosa, tantas estudios, certificaciones y demás, que es lo que históricamente se le ha dado lugar para decir que tienes la autoridad, o sea, se ha otorgado una autoridad de conocimiento. No se ha otorgado el liderazgo por tu capacidad o por tu disposición a cuidar al otro y a cuidarte tú, sino más por lo que sabes, ¿no? Entonces yo diría que un llamado a la acción, eso. Gracias. Gracias, Claudia. Y nos vamos de inmediato con Daniela. A ver, después de haber escuchado toda esta charla, y haber escuchado los miedos, temores, em, desafíos que cada una ha tenido de distintas áreas, creo que algo que me gustaría dejar como mensaje es tal vez invitar a dejar la perfección, entonces dejar de buscar la perfección para buscar la autenticidad. Y creo que eso puede marcar una diferencia en nosotras como mujeres en diferentes roles, ¿no? Y lo otro es que abrazar nuestros logros y entender que paso a paso vamos a construir nuestra mejor versión y que realmente el mundo necesita el aporte de cada uno desde donde estemos, como estemos, para seguir construyendo y transformando el entorno donde estamos, haciéndolo de corazón. Muchas gracias, Daniela. Diane, Sí, perdón. Bueno, yo quería decir que cada uno y una de nosotros, nosotras, es un líder. En cada uno tenemos la capacidad de cambiar y de ayudar. Tenemos esta capacidad para cambios positivos en nuestros entornos, para nuestras comunidades y para las futuras generaciones. Entonces es como, bueno, este aliento que hago de resistir sin armas físicas, pero con armas del corazón, lo que Daniela estaba diciendo, de la humanidad y de ser un ejemplo. gracias, Diane. Y Jennifer, Yo creo que el llamado a la acción número uno, porque es mi propia realidad actual, es mantengámonos sanas. Hay que mantenerse sano, hay que mantener un cuerpo físico sano, un cuerpo emocional sano, una mente sana, porque al final, si yo no estoy sana hoy, es mucho menos probable que esté sana en un futuro cercano o mediano. Y si no es así, entonces todo este conocimiento, experiencia, sabiduría no va a poder ser transmitido de una buena manera a esas siguientes, a las generaciones que ya son hoy, aquí, el futuro presente, y que de alguna manera es lo que garantiza que evolucionemos como sistema humano y como sistema planetario. Entonces, si mi cuerpo físico no está bien, hay que hacer ejercicio y alimentarse bien, ya. Si mis emociones no me están permitiendo ver
la luz y los colores de la vida, entonces necesito desarrollar una práctica que me ayude a salir de de esos lugares oscuros donde me pueda estar encontrando con más frecuencia de la que quiero. Si mi mente está teniendo pensamientos compulsivos, pues es hora de transformar esa realidad. Hay que aprender otras cosas, hay que meditar, hay que mantenernos sanas ya, si queremos ser parte de esta evolución. Muchas gracias, Jennifer. Nana, Pues yo les voy a dejar con lo que he aprendido, que es que aunque queremos ayudar a la gente, hay que ser conscientes de que tenemos que encontrar un equilibrio entre ayudar a una persona y dejar de hacer esto si vemos que esta persona a la que queremos ayudar realmente no quiere esa ayuda. Gracias. wow, muy fuerte. Muchísimas gracias, Nana. Y Norma, tú nos ayudaste a abrir, tú nos vas a ayudar a cerrar esa conversación. Listo, muy bien. Creo tener claro nuestro propósito en esta vida, nuestra misión y qué impacto vamos a tener en esta tierra. Enfocarnos en ello, no tener miedo a arriesgarnos, ir por ello, guardar la humildad, ser humilde todo el tiempo, amar lo que hacemos y amar a quien nos rodea. Muchísimas gracias, Norma. No puedo estar más que agradecido de todas las enseñanzas que nos han dejado. Y ya estamos sobre el tiempo. Le quiero pedir a Rose que nos ayude a hacer el cierre. Es la última sesión, como bien decíamos al principio, y creo que tiene palabras muy interesantes para nosotros y cerrar este evento. Gracias, bellas mujeres, por enseñarnos que la vulnerabilidad hace parte de las líderes, de ellas que inspiran, crean y transforman. Gracias, mujeres extraordinarias, porque nos enseñaron con su autenticidad, con sus historias, cómo apoyan a transformar, cómo apoyan a líderes a generar un liderazgo para el futuro, cómo a través de la resiliencia y de sus propias historias de pasar del miedo a la acción y a la inspiración, nos han generado una gran conversación hoy. Personalmente me voy muy inspirada y muy transformada a través de todo lo que nos compartieron. Este cierre estuvo hermoso, así como estuvieron los otros 4 paneles. Y tenemos una gran noticia. Cuando trabajamos Yoko y yo y decíamos, vamos a hacer, Rose, ¿qué vamos a hacer por el Día Internacional de la Mujer en Colombia? Y yo le dije, pues más allá, que sea más allá, que sean diversas profesiones, no solo de la agilidad. Por eso trajimos a muchas de ustedes y hoy logramos el mejor ramillete que pudimos tener. Y gracias a los que están en otro uso horario. Fue así creciendo y faltaron muchas mujeres, amigas, conocidas, colegas que admiramos y que hubiéramos querido que estuvieran acá. Pero con ustedes fueron unas representantes muy hermosas y a raíz de cada panel que publicábamos, algunos hombres nos decían, pero esto no está inclusivo porque están hablando solo ellas. Pero el marco es el Día Internacional de la Mujer, las luchas que tuvieron en 4 fechas más importantes, de que mujeres como ustedes, como nosotros, estemos hoy contando cosas de labor, cosas de inspiración y cosas que pueden ejemplificar para que otras generaciones de niñas vengan y sigan este legado. Así pues que para los hombres también vamos a tener un espacio el 10 de abril donde ellos crean, inspiran y transforman. Así que si tienen a alguien de Ghana, África, de Bolivia, de Francia, Portugal, de México, de Chile, de Colombia, cuéntenos para invitarlos y habrá una mujer moderadora que será Karen, que también conocen que estamos también aquí con esta alianza con la regeneración y con el Art of Hosting. A ti, Enrique, siempre nos sorprendes maravillosamente cada vez más cómo llevas la conversación con estas mujeres. Le decíamos que no es fácil con esas mujeres tan brillantes como llevar una conversación y en su calma, en su carisma y en su sabiduría lo hace. Muchísimas gracias. Terminamos el panel de 4 que quisimos hacer en el Día Internacional del 2025 del Día de la Mujer.
Yoko en este momento está hablando también en la Yaili Numan en Ecuador, entonces no está para el cierre, pero a Yoko también gracias por todo y por todo lo que logró de estas invitaciones de estas mujeres y las que todas tuvieron. Entonces, gracias, 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 gracias. Hermosas, las queremos mucho. Ustedes, ellas, crean, inspiran y transforman. Nos vemos en Ellos Crean, Inspiran y Transforman. Muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación y por superar todos esos sentimientos. Esto lo vamos a mirar de forma sincrónica en una grabación y le estaremos contando. Chao, chao, muchas gracias. Enrique, ¿algo más? Gracias a todos. Nada más que agradecerles por el Todo. tiempo extra que se quedaron. Tengan un Vamos buen a parar resto la de día. grabación y nos vemos. Descansen. Chao, chao. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.